Buenas tardes, doctor. Somos el grupo Los Backyardigans y ahora cada uno de nuestros integrantes se va a presentar. Mi nombre es Bernardo Joan Canaviri. Mi nombre es Joel Brian Calizaya Huacho. Mi nombre es Diego Cáceres Florido. Mi nombre es Michael Figueroa Quispe. Mi nombre es Milka Sephora Ocetoma. Mi nombre es Rodrigo Párez Rivero. Mi nombre es Fabiana Escales Vargas Zapaz. Ya, continuando con el capítulo 33, que es eritrocitos, anemia y policipemia. En la primera pregunta nos dice, los hematíes solo transportan oxígeno y dióxido de carbono. Esto sería falsa, ya que los hematíes transportan hemoglobina, oxígeno y la anhidrasa carbónica. Continuamos con la siguiente pregunta que dice, contiene gran cantidad de anhidrasa carbónica, por lo tanto no regula el equilibrio de ácido-base. Mayormente esto sería falso porque la anhidrasa carbónica sí llegaría a regular lo que sería el equilibrio ácido-base. Continuando con la tercera, el diámetro medio de los eritrocitos es de 7.8 milímetros. Esto es falso, ya que el diámetro medio de un eritrocito es de 7,8 micras. 4. El valor normal del hematocrito en porcentaje es de 40-50%. Esto sería falso porque el valor normal del hematocrito es de 40 a 45%. Continuando con la pregunta 5, el tabaquismo influye en el valor de tus valores de hematocrito. Este sí influye, es verdadero, porque el tabaco provoca la hipoxemia y estimula a la médula ósea, aumentando la producción de glóbulos rojos y hierro en la sangre. Esta hace una vasoconstricción, lo que le obliga a los niveles de relación con el monóxido de carbono y carboxilohemoglobina. Continuando en la pregunta 6 nos indica, los eritrocitos se producen en la médula ósea, ya que ya en la vida embrionaria. Esto sería falso porque, como sabemos, en la vida embrionaria, las primeras semanas se producen en el saco vitelino y posteriormente en el segundo trimestre en el hígado, como también se podría decir en el vaso y en los ganglios linfáticos. Y los eritrocitos se producen en la médula ósea a partir del último mes de gestación, que sería a partir de hasta los 5 años. La pregunta 7. Los leucocitos, plaquetas, glóbulos rojos proceden de una célula precursora. Esto es verdadero, ya que es la célula precursora hematopoyética pluripotencial. La 8 te dice, todas las células se encuentran comprometidas para crear un linaje específico. Este es verdadero. Continuamos con la pregunta número 9 que dice, la interleucina 3 es el inductor de diferenciación. Eso sí sería verdadero, ya que esta interleucina sí es el inductor a una diferenciación. La pregunta 10. Los inductores de la diferenciación son factores externos, ejemplo, poco oxígeno o infección bacteriana. Esto es verdadero. 11. La hipocalcemia tisular induce la producción de eritrocitos por estimular a la eritropoyetina ubicada en la médula ósea. Este sería falso porque la eritropoyetina se produce más en el riñón, que es el 90%, y el 10% se produce en el hígado. Todo paciente con insuficiencia renal padece de
eritropoyetina es verdadero porque el 90% de los riñones se produce y 10% en el hígado. Esto hace que la enzima, la hemoglobina, todas esas tengan una insuficiencia renal, digamos, de la eritropoyetina. En el apartado 13 nos indica la eritropoyetina es liberada en mayor cantidad de los hepatocitos. Esto sería falso, ya que, como sabemos, la mayor cantidad es liberada por el riñón en un 90%. Pregunta 14. Nos vamos a La Paz, llegamos al Alto, su aeropuerto. ¿Cómo crees se encuentra la concentración de eritropoyetina a las 24 horas? ¿Y a partir de qué día tenemos eritrocitos aumentados? La concentración estaría al máximo y a partir del quinto día ya tendríamos eritrocitos. Continuando con la 15, la maduración correcta de eritrocitos es gracias al hierro. Esto es falso, ya que la maduración es gracias a la vitamina B12 y al ácido fólico. Continuamos con la pregunta 16 que dice que añadir qué tipo de anemia tendríamos ante una deficiencia de vitamina B12. Mayormente en este tipo de casos tendríamos una anemia megaloblástica, que esta se caracterizaría por los glóbulos rojos grandes. La pregunta 17. Le diagnosticaron a mi familiar anemia megaloblástica. ¿Refiere mi familiar tener buena dieta? ¿Niega tener dieta vegetariana? ¿Enfrente de qué tipo de anemia podría estar? Aquí sería anemia perniciosa. No tiene factor intrínseco y este se ubica en el aparato digestivo. Se encarga de reabsorber por la citosis a la vitamina B12. Este sería 18. Toda mujer pierde hierro en una cantidad de 1,3 gramos por día. Esto sería falso, porque la mujer pierde solo esa cantidad cuando está en sus días de menstruación. Un eritrocito, su vida media es de 120 días una vez destruida en el vaso. Los macrófagos de gluten en su totalidad al glóbulo rojo. No existe ningún alimento a reutilizarse. Esto es falso porque llegan a reutilizarse a través del metabolismo de la bilirrubina. Esto hace que los aminoácidos se reutilicen. Y en el número 20 nos dice paciente con una hemorragia, ¿qué tipo de anemia podría encontrar y por qué? En el tipo de anemia que podemos encontrar sería la anemia por pérdida de sangre. Como ya sabemos, nos indica que tuvo una hemorragia y cuando se trata de una hemorragia rápida, el organismo sustituye una porción líquida en el plasma, 1 a 3 días, pero la respuesta deja una concentración baja de eritrocitos. 21. Una anemia plástica se da en casos de A, deficiencia de hierro, B, deficiencia de ácido fólico, C, radioterapia, D, quimioterapia, E, en todos los casos. La respuesta es C, radioterapia y D, quimioterapia. La 22, paciente con gastrectomía por úlcera gástrica, ¿qué tipo de anemia podría tener este paciente? Ya que este paciente no tendría el factor intrínseco, tendría una anemia perniciosa o anemia megaloblástica, ya que no existe una reabsorción de la vitamina B12. Continuando con la siguiente pregunta que dice, la afección en la anemia falciforme es A, su hemoglobina S, B, su hemoglobina A, C, patología está en la cadena alfa, D, patología está en la cadena beta, o E, existe cristalización y rotura de eritrocito. Aquí mayormente los incisos que estarían correctos serían el A, que es su hemoglobina S, después
La D, porque la patología estaría en la cadena beta. Y E, porque podría existir cristalización y rotura de eritrocito. Pregunta 24. En la eritroblastosis fetal, ¿con qué relacionas? A. Sería A, la madre con RH negativo va en contra del RH positivo del feto. Y D, en el recién nacido se ve una anemia hemolítica. 25. En la policitemia existe el aumento de la presión arterial. Esto sería verdadero porque en la policitemia existen glóbulos rojos y este está la presión. La anemia se caracteriza por, inciso A, existe reducción de la resistencia periférica, B, existe aumento del gasto cardíaco, o C, puede existir soplos, D, aumenta el trabajo de bombeo en el corazón. En este inciso existe aumento del gasto cardíaco y D, aumento en el trabajo de bombeo del corazón. En el número 27 dice, una policitemia primaria es fruto de una hormonal. Esto sería falso, ya que una policitemia primaria, también llamada vera, es una anomalía genética en las células hemocitóticas que producen eritrocitos. Pregunta 28. ¿Una policitemia secundaria es una policitemia fisiológica? Es verdadero, ya que el oxígeno atmosférico es muy bajo. 29. La policitemia vera es una abreviación genética. Es verdadero, ya que de esta se conoce la causa. Continuamos con la siguiente pregunta que dice, la policitemia no está relacionada con la coloración de la piel. Esto mayormente sería falso, ya que esta sí está relacionada con el color de la piel, ya que es un mecanismo para compensar la disminución de oxígeno en la piel, y ya esta llegaría a dar un tono azul en una parte de la piel específica. Terminando con el título 33, vamos a continuar con el 34. La primera dice, en la médula ósea se forman granulocitos y monocitos y leucocitos. Esto es verdadero. Los linfáticos se forman anticuerpos. Eso sería falso porque se forman los linfocitos y las células plasmáticas. 3. En nuestro organismo tiene 8 tipos de leucocitos. Esto sería falso, porque en el organismo, como sabemos, solo tenemos 6 tipos. Son polimorfonucleares, inciso A, monocitos, inciso B, neutrófilos, inciso C, eosinófilos, inciso D, basófilos, inciso E, linfocitos, inciso F, células plasmáticas. Los verdaderos serían los polimorfonucleares, sería el inciso B, lo que serían los neutrófilos, el inciso C, los eosinófilos, el inciso D, los basófilos. La cuatro microorganismos. No escucho la 4. En el apartado 4 se indica microorganismos y los usuarios son una propósito, esto es verdadero.
5. Concentraciones de neutrófilos es del 30%. Falso, es del 62%. 6. Dos tipos de linaje de leucocitos, linfocitos y mielocítica. Es verdadero. Continuamos con la siguiente pregunta que dice, los granulocitos monocitos se producen en órganos linfógenos. Esto mayormente sería verdadero porque los granulocitos se llegan a producir mayormente en la médula ósea. La médula ósea sería un órgano linfógeno. La pregunta 8. Son órganos linfoides excepto A, hígado, B, vasos, C, ganglios linfáticos, D, timo, E, amígdalas, F, médula ósea, G, placas de Peyerl. De todas estas, el hígado no es un órgano linfoide. 9. Los linfocitos solo se encuentran en los tejidos linfáticos. Sí, es verdadero. Y también los podemos encontrar en la médula ósea. Inciso 10, los megacariocitos son del mismo tamaño que los glóbulos rojos. Es falso porque según el tamaño, los megacariocitos miden entre 150 a 50 micras y los glóbulos rojos miden de 6 a 7.8 a 8 micras y los leucocitos miden de 8 a 20 micras. En la número 11 dice concentraciones bajas de plaquetas se llaman trombocitosis. Esto es falso, ya que el nombre que recibe es la trombocitopenia, el cual es cuando la médula ósea produce suficientes plaquetas. 12. Uno de los tratamientos de la trombocitopenia es la extracción del hígado. Falso. Es la extracción del vaso. 13. Los granulocitos que salen de la médula ósea tienen una semivida prolongada en sangre. Esto es falso porque solo viven de 4 a 8 horas. Veamos la siguiente pregunta que dice, ¿los monocitos en tejidos viven meses? Esto sería verdadero, ya que los monocitos en los tejidos sí viven meses y en la sangre llegarían a vivir de 4 a 7 días. Pregunta 15. La vida media de los monocitos en sangre es de 10 a 20 horas. Esto es verdadero. 16. Los linfocitos se encuentran en los ganglios linfáticos, base plasmática y posteriormente circulan por el torrente sanguíneo, invaden al tejido mediante diapéresis. Esto es verdadero. 17. Los macrófagos tisulares se forman a partir de los monocitos en sangre. Estos monocitos tienen un gran poder de destruir microorganismos en la sangre. Esto es verdadero porque son los encargados de realizar la muerte celular y la apoptosis. En la 18, neutrófilos y monocitos invaden tejido por diapéresis. Los poros de los capilares son del mismo tamaño del neutrófilo y monocito. Esto es verdadero. Pregunta 19. Basta la presencia de microorganismos externos para la invasión hacia los tejidos de neutrófilos y monocitos. Esto es verdadero. Tejidos muertos poseen cubiertas proteicas. Ello favorece a la fagocitosis. Es verdadero. Continuamos con la siguiente pregunta que dice, en la puerta de entrada de la infección existe inflamación, en la que hay, inciso A, vasodilatación generalizada, B, fuga de líquidos sin proteínas al espacio tisular, C, presencia de fibrinógenos, D, migración de granulocitos monocitos, E, tumefacción de las células tisulares, F, presencia de serotonina y G, presencia de sustancias vasoconstrictoras como histamina y bradicimina.
Es mayormente sería falso, ya que la inflamación llegaría a ser mayormente local y son líquidos con proteínas, pero mayormente el resto de los incisos que muestra aquí llegarían a ser reacciones que se producen en la inflamación. Pregunta 22. El neutrófilo proveniente de la sangre puede fagocitar parásitos complejos como del paludismo. Esto es falso, porque el neutrófilo solo puede fagocitar entre 3 a 20 bacterias. 23. Las lipasas son lideradas de los neutrófilos, degradan bacilo de tuberculosis. Esto es falso. El que degrada es el macrófago. Inciso 24. Los lisosomas de los neutrófilos contienen lipasas importantes para digerir bacterias como bacilo de la tuberculosis. Esto es falso porque están los macrófagos que no tienen esta capacidad de realizar eso. El 5 dice, gérmenes que eluden la fagocitosis son destruidos a través de la producción de sustancias oxidantes, cuales son microbiocidas. Esto se consideraría verdadero. 26. Importante para la diapéresis es la quimiotaxia, es verdadero. 27. Sistema retículo endotelial. Son monocitos, macrófagos móviles, macrófagos tisulares fijos y pocas células endoteliales especializadas en médula ósea, vaso y ganglios linfáticos. ¿Verdadero? La siguiente pregunta que dice, la unión anticuerpo al antígeno para iniciar fagocitosis se llama opsonización. La porción variable según al complemento C3, que sería la cascada del complemento, esto sería verdadero. Pregunta 29. La mieloperoxidasa cataliza la reacción de agua y cloro para formar hipoclorito en una bacteria. Esto es falso, porque se cataliza el peróxido de hidrógeno y el cloro para formar el hipoclorito en una bacteria. 30. La primera línea de defensa frente a una infección de invasión de neutrófilos al tejido. Esto es falso porque los neutrófilos y un macrófago celular. Inciso 31. La quimiotaxia siempre es un tejido inflamatorio. Es verdadero porque es una reacción de la inflamación a través de la interleucina 5. 33. La segunda invasión de macrófagos del tejido inflamado es la tercera línea de defensa. Esto es verdadero. 34. Macrófagos móviles llegan a través de la quimiotaxia al foco de infección a través del movimiento ciliar. Esto es falso, ya que los macrófagos no tienen cilios. Continuando con la siguiente pregunta que dice, los productos de la inflamación producen quimiotaxia y estos productos son, uno, algunas toxinas bacterianas o víricas, dos, productos degenerativos de los tejidos inflamados. Mayormente los dos estarían correctos y aumentando también estarían entre los productos varios productos de reacción del complejo del complemento y otro estarían los varios productos de reacción causados por la coagulación del plasma en la zona inflamada. 36. La fagocitosis se utiliza. Esto es falso porque solo a las superficies, solo ataca a las superficies rugosas. 'La
infecciones por vía intestinal tienen gran susceptibilidad a que la infección vaya a través de la circulación portal. Esto es verdadero porque es una, por la vía portal se puede dar una sepsis y así. 39. Cuando inicia la formación de pus es donde se tiene que administrar antibióticos. Presencia de pus indica que el proceso infeccioso está iniciándose. Falso. Esto es cuando la pus aparece cuando ya se inició la infección. 40. Neutrófilos aumentados es indicativo de parasitosis. Es falso, son los eosinófilos. Por ejemplo, los oxidantes en procesos asma y piel. Mayormente esto llegaría a ser verdadero, ya que llegan a aparecer acumulados en los tejidos, en los que se llegaría a producir reacciones alérgicas. Los tejidos bronquiales cuando se tiene asma y en la piel después de una reacción alérgica cutánea. Número 42. Neutrófilos producen heparina, un anticoagulante que evita la coagulación de la sangre. Esto es falso, porque la heparina es producida por los mastocitos y los basófilos. 43. Los neutrófilos causan muerte a los parásitos a través de la fagocitosis. Esto es falso. Los eosinófilos causan esta muerte gracias a la liberación de sustancias. Inciso 44, leucemia, gran producción de leucocitos. La linfocítica significa que los leucocitos se producen a partir de la médula ósea. Esto es verdadero porque en la médula ósea se hace la afección de la producción de sangre y esto afecta a los glóbulos blancos en su vez. 45. Mastocitos y basófilos están relacionados con la alergia. Esto es verdad, ya que los mastocitos y basófilos liberan un factor quimiotáctico de eosinófilos que provoca la migración de hilos hacia los tejidos de una inflamación alérgica, ¿no? 46. Leucemia mielocítica. Gran producción de leucocitos a partir de ganglios linfáticos u otros tejidos linfáticos. Esto es verdadero. 47. Efecto definitivo de leucemia es infecciones, anemia grave, tendencia a hemorragias por trombocitosis, ya que las células leucémicas no funcionales a afectar tanto a la médula ósea y las células linfáticas normales. Esto es verdadero. Perfecto. Continuando con la siguiente pregunta que dice, ¿nacemos con inmunidad adquirida? Del siguiente capítulo, mayormente esta llegaría a ser falso, ya que no nacemos con inmunidad adquirida, ya que esta se llegaría a aprender cuando el sistema inmunológico de la persona mayormente se encuentra con algunos invasores extranjeros o reconocería algunos antígenos. La pregunta 2. Ejemplo de inmunidad pasiva es secreciones ácidas del estómago y enzimas digestivas, macrófagos tissulares, sistema de complemento, linfocitos, citotóxicos naturales. Esto es falso. Se debe a anticuerpos que se producen en un cuerpo diferente al nuestro. 3. La inmunidad adquirida o adaptativa es producción de anticuerpos y linfocitos activos. Esto es verdadero porque ambos atacan y destruyen a los invasores o a los invasores específicos y a las toxinas. Inciso 4, inmunidad tumoral, linfocitos T activados. Esto es falso porque son los linfocitos B. 5. Inmunidad celular.
linfocitos B, cuáles producen anticuerpos. Esto se consideraría verdadero. Pregunta 6. ¿La inmunidad innata se produce tras una enfermedad? Esto es falso. Nacemos con la inmunidad innata. Ya, continuando con las 7, presencia de antígenos generan anticuerpos. Este es verdadero. Continuamos con la gente que pregunta, que dice, ¿los linfocitos son responsables de la inmunidad adquirida? Esto llegaría a ser de cierto modo verdadero, ya que los linfocitos sí están relacionados con la inmunidad adquirida. Pregunta 9. Los linfocitos solo se localizan en los ganglios linfáticos. Esto es verdadero. 10. Los linfocitos derivan de las células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales. Esto es verdadero porque en la médula ósea y en el timo. Y van al timo. 10. Los linfocitos derivan de las células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales. Esto es verdadero porque estos más van a la médula ósea y al timo. Los linfocitos B se procesan en el timo, lo hacen para luego madurar y salga al foco de infección y no cause enfermedades autoinmunitarias. Esto es falso porque el linfocito B es inmaduro y sería el linfocito T. Número 12, los linfocitos T se procesan en el timo. Esto sería verdadero y de ahí viene su nombre de linfocito T para designar su función del timo. Pregunta 13. ¿El preprocesamiento de los linfocitos T tiene lugar después del nacimiento y durante unos meses después? Esto es verdadero. 14. Los linfocitos B se procesan en el hígado y... 14. Los linfocitos B se preprocesan en el hígado y la médula ósea. Esto es verdadero. Hay una pregunta que dice, ¿un antígeno estimula solo aquellas células que tengan receptores complementarios para el antígeno y estén comprometidas para responder a él? Eso llegaría a ser verdadero, ya que un antígeno solo llegaría a estimular aquellas células que tengan receptores complementarios para ese mismo antígeno. Pregunta 16. El macrófago fagocita infocitosol conoce los productos antígenos del germen. Lo presenta a los linfocitos y produce los clones linfocíticos específicos. Esto es verdadero. 17. La interleucina 3 favorece el crecimiento y la reproducción de linfocitos específicos. Verdadero. Esto estimula la mitosis de los linfocitos. ¿Cuál me tocaba, Rodrigo? Olvidado. Yo ya me olvidé qué color eras. ¿Cuál eras? Los linfocitos T colaboradores en pacientes con VIH producen linfocinas que activan a los linfocitos B para producir anticuerpos. Esto es falso porque es una enfermedad autoinmune y lo que serían aquí serían los CD4 y esto sería que los linfocitos T bajen y los linfocitos B, en todo caso igual.
Número 19, los precursores de las células plasmáticas son linfocitos T. Esto sería falso, porque como sabemos, los precursores de las células plasmáticas son el linfocito D, el cual sería una célula madura y de ahí viene su diferenciación de las células plasmáticas, como pueden ser de corta o larga duración. Pregunta 20. Los linfoblastos forman los anticuerpos. Esto es falso, ya que los linfocitos B son los que están encargados de crear anticuerpos. 21. Los linfocitos B tienen dos caminos: producir anticuerpos, quedarse como células de memoria para una segunda infección del mismo antígeno. Atacan inmediatamente. Esto es verdadero. Continuamos con una pregunta que dice, los anticuerpos inmunoglobulina M o inmunoglobulina G están relacionados con la cronología. Eso llegaría a ser verdadero, ya que estas están relacionadas para determinar si el virus o el patógeno sigue activo o ya se han formado anticuerpos para ese mismo. Pregunta 23. ¿La porción constante del anticuerpo está relacionado con la unión con el antígeno? Esto es falso, ya que la unión con el antígeno está en la porción variable y en la porción constante hay otras propiedades y una difusión de tejido, adherencia de estructuras específicas dentro del tejido y la unión al complemento y atraviesa las membranas del antígeno. 24. La unión anticuerpo-antígeno está relacionada con procesos de Barrett, claro. A ver, esta está relacionada por los enlaces de hidrógeno y la ley. El mecanismo, ¿dónde va? No. Los anticuerpos atacan al antígeno de manera directa a través del sistema de complemento. Esto es verdadero porque usan los epítopos y los macrófagos y los natural killer, que es una respuesta del sistema de complemento. El número 26 dice, el mecanismo más importante para la destrucción del antígeno es la precipitación. Verdadero, pues, puesto que aquí se maneja el complejo de molecular del antígeno soluble como el toxoide tetánico. 27. Activación de la cascada se inicia con el complemento 3, cual se une a la porción constante del anticuerpo, y la porción variable se une al antígeno. Esta vía es la clásica. Esto llega a ser falso porque empieza con el complemento 1. 28. La opsonización y fagocitosis está relacionada con el complemento C3A. Esta es falso, ya que está relacionada con el complemento C3B que activa la fagocitosis. Continuamos con la pregunta 29 que dice, en la lisis participa el complemento C5B6789. Mayormente este sí llegaría a ser verdadero, ya que este complemento sí llega a participar en la lisis. Pregunta 30. La quimiotaxia está relacionado con el complemento C5B. Esto es falso. La quimiotaxia está relacionada con el complemento C5A. 31. 31. Los linfocitos B reconocen antígenos intactos. 31. Los linfocitos B reconocen antígenos intactos. Estos no están relacionados. Los linfocitos B reconocen, ese era 9. ¿Cuál era la 31 o la 32? Ya me he perdido. Es los linfocitos T reconocen antígenos.
Ya los linfocitos T reconocen antígenos solo cuando están unidos a la proteína del MHT de tipo 1, situadas en la superficie de la célula, presentan el antígeno. Esto es falso porque necesitan los señaladores y serían, en todo caso, los macrófagos y no los linfocitos. 33 dice los linfocitos supresores son interleucina 2. Eso sería falso, ya que las interleucinas tienen un efecto estimulador, especialmente de crecimiento y proliferación de linfocitos T, citotóxicos y supresores. Pregunta 34. Si linfocitos T colaboradores, linfocitos citotóxicos y supresores se activan a presencia de antígenos. Esto es falso, porque eso se paralizaría la presencia de antígenos. 35. Interleucina 2 estimula crecimiento y proliferación de linfocitos citotóxicos y supresores. Es verdadero. Tenemos la siguiente que dice, la estimulación del crecimiento y diferenciación del linfocito B para formar células plasmáticas y anticuerpos es gracias a la interleucina 2. Eso sí llegaría a ser falso, ya que las interleucinas que más participarían en su crecimiento y diferenciación serían las interleucinas 4, las 5 y las 6. Pregunta 37. Una manera de actuar las células asesinas es a través de la liberación de sustancias que rompen la membrana de la célula atacada. ¿Cómo se conoce estas sustancias? ¿Cómo actúan? Menciona qué tipo de linfocito es el que evita a que exista tolerancia inmunitaria o que la tolerancia inmunitaria es el linfocito T. La pérdida del mecanismo de tolerancia es porque no existió preprocedimiento de los linfocitos. Esto es falso porque no se necesita, digamos, porque tienen inmunidad innata y adquirida, y esto hace que actúe de manera normal. En año número 40, la miastenia gravis, afección no autoinmunitaria, esto es verdadero, en la que la inmunidad se crea frente a las proteínas del receptor de las acetilcolina de la unión neuromuscular, lo que provoca parálisis. Pregunta 41. Alergia retardada es causada por los linfocitos B. Esto es falso, porque es por los linfocitos T. 42. El tratamiento de anafilaxia consiste en la administración de antihistamínicos. Esto es falso, ya que el tratamiento de la anafilaxia es con la adrenalina. Continuamos con la siguiente pregunta que dice, la patología pulmonar, asma, el tratamiento es antihistamínicos. Esto llegaría a ser falso, ya que el principal factor para el asma no es la histamina. Pregunta 44. El tratamiento de urticaria es la administración de antihistamínicos. Esto es verdadero. 45. Fiebre del hemo produce nariz congestiva. Sí nos produce porque causa alergia y una viagina en la nariz. 7. El grupo sanguíneo O no presenta glutaminas. Esto es falso porque el grupo O presenta los aglutininas que son anti-A y anti-B. Capítulo 36, en este vamos a hacer los grupos sanguíneos de transfusión y trasplante de órganos y tejidos. En la pregunta 1, en la transfusión sanguínea sin tipificación ocurre la ozonización. Esto es verdadero,
ya que es una respuesta inmediata y no se produce ningún rechazo. La número 2 es una transfusión inadecuada. La sangre del donador y sus anticuerpos producen ataque con los antígenos del receptor. Esto estaría considerado verdadero. 3. Los antígenos son solo A, B, AB, LH positivo, ubicados en la superficie de la membrana del eritrocito. Esto es falso porque solo son los antígenos A y B. Continuando con la 4, los anticuerpos son llamados aglutinógenos. Esto es falso porque los aglutinógenos no son los antígenos. Continúan con la pregunta número 5. Los antígenos son llamados aglutinógenos. Como dijo anteriormente mi compañera, esto estaría verdadero porque los antígenos sí son llamados aglutinógenos. Pregunta 6. Los aglutinógenos del grupo sanguíneo O son A y B. Esto es falso. El grupo O no tiene aglutinógenos. Las aglutinas del grupo sanguíneo A-B son anti-A y anti-B. Esto es verdadero porque tienen que ser, para que haya una reacción, tiene que haber un anti-A y un anti-B para que aglutinen. Pregunta 9. 3 alelos A, B, O produce combinaciones, formando 4 genotipos. Esto sería falso, ya que los 3 alelos forman 6 combinaciones diferentes. Pregunta 10. El genotipo OA produce aglutinógenos tipo A. Esto es verdadero. 11. La incidencia del grupo sanguíneo AB es de 6%. Esto es falso, ya que la incidencia del grupo sanguíneo AB es de 3%. Ya, continúo con la pregunta 12 que dice, persona que no tiene el antígeno del tipo D es RH positivo. Esto llegaría a ser falso, ya que para tener RH positivo se debe tener lo que sería el antígeno D. Número 13. Incompatibilidad de grupos sanguíneos causan reacciones transfuncionales. Las aglutininas no responden de manera espontánea. Esto es falso. Las aglutininas sí responden de manera espontánea. 14. Mujer primitiva, primípara, RH, su esposo R activo, el recién nacido da eritroblastosis fetal. Esto es falso, porque como es médico, no tiene un anti-RH. Y probablemente no le va a dar a su primer hijo. El número 15. En la eritrosis fetal, los macrófagos del feto convierten el hierro en bilirrubina y provocando la ictericia. Esto es verdadero, ya que es una autodestrucción de sus glóbulos rojos y sería anemia con el tiempo. En la 16, en la mitad de la vida gestacional del feto, la hematopoiesis tras la crisis proviene de la médula ósea. Esto sería verdadero, ya que ocurre en el cuarto mes y es también llamada fase mieloide. Pregunta 17. ¿El kernictero es anemia hemolítica? Esto es verdadero. 18. El kernictero es el depósito de bilirrubina en corteza cerebral provocando retraso psicomotor. Es verdadero. Y ahora aquí te pregunta, ¿el recién nacido presenta inmediatamente aglutininas? Esto llegaría a ser falso, ya que después del nacimiento la cantidad de aglutininas en el plasma llegaría a ser nula.
Número 20. Se dice que un receptor universal es el AB negativo. Esto es falso. El receptor universal es AB positivo. 21. Se dice donador universal al O positivo. Esto es verdadero porque el O positivo es un donador universal que puede donar a las demás sangres de tipo A, AB, a las demás sangres de todo tipo, ¿verdad? Inciso 22. La aglutinina del grupo sanguíneo A es anti-A. Esto es verdadero, ya que primero tiene que haber un grupo sanguíneo A y su anti-A para que ocurra eso. En el 23, las aglutinas anti-RH aparecen rápidamente en una semana. Esto sería falso, que las aglutinas tienen una especie de efecto rápido, pero aparecer demora entre 2 a 4 meses en volver. Pregunta 24. ¿Aló injerto es de un animal no humano a un ser humano o de un animal de una especie a otro de otra especie? Esto es falso porque aló injerto es de un ser humano a otro o de un animal a otro de la misma especie. 25. Los antígenos que rechazan un injerto se llaman aglutinógenos. Esto es falso porque es llamado antígeno leucocitos de humano. Ya con la pregunta 26, una buena respuesta al injerto es solo tener compatibilidad. Esto llegaría a ser verdadero. Número 27. Una buena respuesta al injerto. El injerto es inmunosuprimir al receptor antes del injerto. Esto es verdadero. 28. Los glucocorticoides potencian a la interleucina 2, induciendo, aumentando de linfocitos T. Esto es verdadero. Inciso 29. Acitioprina es el bloqueo de la información de anticuerpos y linfocitos T. Esto es verdadero, ya que es un medicamento que se hace para los injertos o para donadores de órganos, para que no haya un rechazo en el órgano. Tienen la destrucción celular por el linfocito T está relacionado con el complejo principal de histocompatibilidad tipo 2, sí, porque esto sería verdadero, ya que el linfocito T tiene una relación con este tipo de histocompatibilidad. Pregunta 31. La complicación más típica tras emparejamiento erróneo es el daño hepático. Esto es verdadero. 32. Como tratamiento se transfunde RH negativo al recién nacido o a la madre. El tratamiento para eritroblastosis fetal es reemplazar la sangre del recién nacido con sangre RH negativo. La siguiente pregunta, para prevenir eritroblastosis fetal en una mujer primigesta se le administra de vacuna anticuerpo anti-D a las 28 o 30 semanas. Esto sería verdadero. Y ya habiendo terminado el capítulo 36, vamos a terminar con el 37. Y el número 1 dice, la enfermedad de von Willebrand se asocia a afección del factor 8. Es falso. El factor 8 está más asociado a la hemofilia. 2. El primer mecanismo de la hemostasis es la agregación de plaquetas.
Sí, es verdadero, porque gracias a ese mecanismo tenemos acción de qué tal, ¿verdad? Dentro de los leucocitos, ¿quiénes producen heparina y dónde se produce la mayor cantidad? Se produce en los pulmones, hígado y tejidos. El agua, como anticoagulantes, la antitromina 3 reabsorbe tromina, la tromina no reabsorbida es destruida por la fibrina. Esto es falso, ya que la trombina, que no se absorbe a las de fibrina, se convierten o se combina enseguida con la antitrombina 3 que bloquea aún más el efecto de la trombina sobre el fibrinógeno y después inactiva también a la proteína durante los 12 a 20 minutos. 5. Las plaquetas tienen núcleo. Esto es falso. Ellas no pueden reproducirse. 6. La hemofilia A es la clásica, es producida de deficiencia del factor 9. Esta es falsa porque la hemofilia A es causada por la deficiencia del factor 8. Y a continuación con la siguiente pregunta que dice, el portador de la hemofilia es el varón y quien lleva la enfermedad es la mujer. Esto llegaría a ser falso, ya que la mujer será la portadora de la hemofilia, ya que se encuentra en el cromosoma X. Y esta puede llegar a transmitir la enfermedad a más de la mitad de su descendencia masculina. Número 8. Las plaquetas se adhieren a un endotelio sano. Esto es falso. Las plaquetas se adhieren a un endotelio dañado. 9. Las plaquetas solo tienen como proteína contráctil a la actina y a la miosina. Esto es verdadero, que gracias a la miosina y a la actina podemos hacer varias cosas. 9. Las plaquetas solo tienen como proteínas contráctiles a la actina y a la miosina. Esto es verdadero. Y bien, trombostenina. Inciso 10. El activador de protrombina es importante para la coagulación aún en ausencia del factor X. Esto es falso porque sin factor X no hay activador de protrombina y tampoco hay la coagulación, la cascada de coagulación, y esto es nula. En la es importante el aporte de vitamina K para no sufrir hemorragias. Necesitamos laboratorios específicos para la vitamina K. En la vida embrionaria sería verdadero, ya que K procede de la madre. De la madre contribuye a evitar las hemorragias fetales, en especial las hemorragias. Pregunta 12. La adherencia plaquetaria es siempre a un endotelio dañado con exposición de colágeno. Esto es verdadero. 13. En la trombocitosis existen hemorragias, es verdadero. Continuando con la 14. Las plaquetas son importantes para activar múltiples fases del proceso de coagulación, aún sin necesitar fosfolípidos. Esto llegaría a ser falso, ya que los fosfolípidos son los que activan las múltiples fases del proceso de coagulación. Número 15. La semivida de las plaquetas es de 8 a 12 días. Esto es verdadero. 16. El factor 4 es importante para la coagulación. Sin ese ion no existe coagulación ni por vía intrínseca. Extrínseca
ni intrínseca. Esto es verdadero. El activador de la protrombina cataliza la protrombina en trombina. Esto es verdadero, ya que esta cataliza en trombina. Pregunta 19. El primer mecanismo de la hemostasis es el vasoespasmo miógeno. Esto es falso porque el primer mecanismo es la vasoconstricción. 20. Sus aceleradores para producir trombina son factores 8, 9, 10 y 13. Este es falso porque los factores son 8, 9, 10, 11 y 12. Continuando con la pregunta 21, dice, la afección de la sangre, uno de los factores es por vía extrínseca. Esto llegaría a ser falso, ya que la afección de la sangre llegaría a ser un tramo de la sangre. Esto llegaría a afectar mayormente al factor 12, y esto mayormente se encontraría no en la vía extrínseca, sino en la vía intrínseca. Número 22. El complejo trombomodulina y trombina acelera el proceso de coagulación. Esto es falso. Este complejo retrasa el proceso de coagulación. 23. La proteína C inhibe los factores B y B8, factores 5 y 8. Sí inhibe, por eso es verdadero, porque sí inhibe. 23. La proteína C inhibe los factores 5 y 8. Luego que la proteína C inhibe los dos factores. Las plaquetas son llamadas también trombocitos. Es verdadero, ya que hacen la función de taponamiento plaquetario. Pregunta 25, el glucocálice es un liposacárido que se adhiere a la plaqueta y es un anticoagulante natural. Esto es falso, ya que el glucocálice es una mucopolisacárido y absorbida en las superficies de las celulares endoteliales. 26. El producir continuamente activador de protrombina es por retroalimentación negativa. Se requiere del factor proacelerina. Esto es falso. 27. La trombomodulina modula la formación de trombos. Inhibe la proteína C. Este es falso porque la trombomodulina activa la proteína C. Ya con la siguiente pregunta que dice, la antitrombina 3 elimina la trombina y el factor 11 activados. Esto llegaría a ser falso, ya que sí llega a eliminar la trombina, pero los factores mayormente llegarían a ser del 12 al 10 y el 9 que estarían activados. Número 29. Un paciente con trombosis venosa profunda en tratamiento. El tratamiento es dar un anticoagulante como la aspirina. Esto es falso. A este paciente se le da el activador tisular de plasminógeno o TPA. 30. ¿Qué opinas si solicitas a un paciente anticoagulado y encuentras un INR o RIN de 6? Yo opinaría que tiene un riesgo alto riesgo de hemorragia y necesita varios anticoagulantes. ¿Por qué inicias el tratamiento en un paciente con trombocitosis venosa profunda con heparina y no con warfina?
Si estas administraciones administra por vía oral, es más fácil para el paciente. Explico por qué. La vía venosa es la más rápida, llega al torrente sanguíneo, ya que la vía oral es más lenta porque hace que las enzimas todavía sinteticen el fármaco y para evitar, digamos, la coagulación con el medicamento como el afitonodina, se evita eso. La pregunta 32 nos dice, ¿a qué edad afecta el síndrome hemolítico urémico y con qué germen mayormente está relacionado? La causa más común de este síndrome urémico y es una infección con ciertas cepas de bacteria de Escherichia coli, que se refiere a un grupo bacteriano, lo que por lo normal se encuentra en los intestinos de nosotros, y cuando se lea su población, causa dicho síndrome. 33. La heparina produce trombocitopenia o trombocitosis. Falso o verdadero. Produce trombocitopenia. 34. La trombocitosis está causada por patologías inflamatorias como el COVID. Verdadero. Podríamos hacer pregunta que sería la 35, sería ¿qué esperarías encontrar laboratorialmente en una paciente con coagulación intravascular diseminada? ¿Y cómo se encuentran las plaquetas, el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina activado? Mayormente podríamos decir que aquí se encontraría lo que sería una trombocitopenia, que mayormente sería una disminución de plaquetas. Entonces las plaquetas estarían disminuidas. Después habría un aumento del tiempo de protrombina y un aumento del tiempo parcial de tromboplastina. Número 36. ¿Qué se llama la enfermedad en la que existe deficiencia de vitamina C y de qué manera repercute en el endotelio vascular? La enfermedad se llama escorbuto, que se caracteriza por debilidad general, anemia, gingivitis y hemorragias cutáneas. La carencia moderada de la vitamina C puede inducir a una cicatrización pobre en las heridas. Y 37. Explique qué es alteplaza, es el alteplaza y qué patología lo usaría. Entonces, estos son los que disuelven los coágulos de sangre que se forman en los vasos sanguíneos. ¿Y en qué patología lo utiliza? Lo podemos utilizar podríamos utilizarlo en cerebrovasculares. Número 28, 38. La administración de warfarina se controla laboratorialmente mediante APT. Es un anticoagulante, se puede controlar con medicamentos como la fitonadina, que evita la coagulación. La pregunta 39 dice, son procoagulantes con una superficie lisa del endotelio. En esta encontraríamos dos principales, que serían la fibrina y la protrombina. Pregunta 40. Anticoagulantes naturales. ¿Solo administración de heparina sódica? Esto es verdadero. La heparina sódica es un anticoagulante natural sacado de animales.